La Ciudad de México dormía bajo un manto de frío que cortaba hasta los huesos. Esa madrugada del 15 de diciembre del 2024, Alejandro Mendoza ajustó su abrigo de cachemira mientras caminaba por las calles de la colonia Doctores, cargando 2 bolsas repletas de tortas, café caliente y cobijas. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el pavimento húmedo, contrastando brutalmente con el mundo de miseria que lo rodeaba. A los 35 años, Alejandro tenía todo lo que el dinero podía comprar: una mansión en las Lomas, autos de lujo, una empresa hotelera que facturaba millones cada mes, pero nada de eso podía llenar el vacío que habitaba en su pecho desde hace 3 años. Nada podía borrar el recuerdo de esa noche horrible del 12 de octubre del 2021, cuando un conductor ebrio se llevó para siempre a su esposa embarazada, Marina, y al hijo que nunca conoció. ¿Por qué hago esto?, se preguntaba cada noche mientras recorría las calles más olvidadas de la capital. Tal vez porque ayudar a otros era la única manera de no pensar en su propio dolor. Tal vez porque en los ojos de los desamparados encontraba un reflejo de su propia alma rota. Se detuvo frente a un semáforo en rojo, observando cómo una pareja de ancianos se abrazaba bajo cartones mojados. El corazón se le encogió. Sacó 2,000 pesos de su cartera y se acercó a ellos. «Tomen esto», les dijo con voz suave. «Busquen un hotel esta noche. Hace mucho frío». Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. «Dios se lo pague, joven, Dios se lo pague». Alejandro sonrió con tristeza y continuó su camino. Cada Dios se lo pague que escuchaba en las calles era como una puñalada en el alma. Si Dios existía, ¿por qué se había llevado a Marina? ¿Por qué había permitido que su hijo muriera antes de nacer? Caminó durante 2 horas más, repartiendo ayuda, escuchando historias de dolor que parecían ecos de la suya propia. Era casi las 4 de la mañana cuando decidió regresar a casa. Sus piernas estaban cansadas, su corazón más vacío que nunca. Fue entonces cuando la vio, bajo el puente de Tlalpan, acurrucada contra una columna de concreto. Una joven mujer abrazaba algo contra su pecho. Al principio pensó que era una manta, pero cuando se acercó más, pudo distinguir que era un bebé. La mujer temblaba violentamente. Su respiración formaba pequeñas nubes en el aire helado. «Disculpe», murmuró Alejandro, acercándose despacio para no asustarla. «¿Está bien?». La mujer levantó la cabeza, y Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera, a pesar de la suciedad en su rostro, a pesar del cabello despeinado y la ropa rasgada. Había algo en sus ojos que lo paralizó, una tristeza tan profunda que reconoció de inmediato porque era igual a la suya. «Mi bebé», susurró la mujer con voz quebrada. «Mi bebé tiene frío, no para de llorar, y no tengo con qué calentarla». Alejandro se quitó inmediatamente su abrigo y lo extendió hacia ella. «Tome, cubra a la niña con esto». «No puedo aceptarlo», protestó débilmente. «Es muy caro. El dinero no me devuelve lo que he perdido», respondió Alejandro con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. «Por favor, tómelo, por su bebé». La mujer aceptó el abrigo con manos temblorosas y envolvió cuidadosamente a la pequeña. El llanto del bebé se calmó casi de inmediato. «Gracias», susurró. «Muchas gracias». «¿Cómo se llama?», preguntó Alejandro, sentándose en el suelo frío junto a ella, ignorando que su traje de $2,000 se ensuciara. «Esperanza», respondió. «Me llamo Esperanza Morales, y ella es Sofía, mi hija». «Alejandro Mendoza», se presentó. «Hace mucho que viven en la calle». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas frescas. «8 meses desde que...». Su voz se quebró. «Desde que perdí todo en un incendio. Mi esposo murió, mi casa se quemó, y yo no pude salvar nada». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Reconocía ese dolor, esa sensación de pérdida absoluta. «Lo siento mucho». Esperanza lo miró directamente a los ojos, y en ese momento algo inexplicable pasó entre ellos, una conexión silenciosa de 2 almas rotas que se reconocían mutuamente. «¿Puedo preguntarle algo, señor Alejandro?», murmuró Esperanza después de un largo silencio. «Claro». Esperanza tragó saliva, como si lo que estaba a punto de decir requiriera todo su valor. Sus manos temblaron mientras mecía suavemente a su bebé. «¿Puedes cuidar a mi bebé solo esta noche?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío de la madrugada, como una súplica desesperada,
que cambiaría todo para siempre. Alejandro se quedó paralizado por un momento, procesando las palabras que acababa de escuchar: cuidar a su bebé. Una completa desconocida le estaba pidiendo que cuidara a su hija. «Disculpe», murmuró, seguro de haber escuchado mal. Esperanza abrazó más fuerte a la pequeña Sofía, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias. «Sé que suena loco, sé que no me conoce de nada, pero…» Su voz se quebró. «Tengo que hacer algo muy importante esta noche, y no puedo llevarla conmigo. Es peligroso para ella». «¿Qué cosa podría ser tan urgente a esta hora de la madrugada?», preguntó Alejandro, sintiendo una mezcla de confusión y preocupación. Esperanza bajó la mirada, incapaz de sostener sus ojos. «No puedo decírselo, solo… Por favor, es solo por esta noche. Usted parece buena persona. He estado observándolo durante semanas mientras reparte comida por estas calles. Nunca he visto a alguien ayudar con tanta dedicación». «¿Me ha estado observando, G?» «Sí», admitió Esperanza. «Vivo aquí hace 8 meses. Lo he visto pasar muchas veces. Siempre se detiene a ayudar, siempre escucha, nunca juzga. Y hay algo en sus ojos», hizo una pausa, «algo que me dice que usted también conoce el dolor profundo». Alejandro sintió como si ella hubiera podido leer directamente en su alma. «Esperanza, no puedo simplemente llevarme a su bebé. Usted no me conoce realmente, y si fuera un mal hombre, pero no lo es», respondió ella con una certeza que lo desconcertó. «Un mal hombre no caminaría por estas calles heladas a las 4 de la mañana repartiendo comida y cobijas. Un mal hombre no se sentaría en el suelo sucio para acompañar a una indigente». Hizo una pausa y lo miró directamente. Un mal hombre no tendría esa tristeza tan genuina en los ojos. La pequeña Sofía comenzó a llorar suavemente, y Esperanza la meció con movimientos automáticos que hablaban de meses de práctica. «Ella necesita estar en un lugar caliente esta noche. Necesita comida adecuada, leche tibia, una cuna suave. Yo no puedo darle nada de eso». «Pero usted es su madre», protestó Alejandro. «Los niños necesitan a sus madres». «A veces», susurró Esperanza con voz rota, «las madres necesitan hacer sacrificios terribles por el bien de sus hijos». Hubo algo en la manera como pronunció esas palabras que hizo que se le erizara la piel a Alejandro. Un presentimiento oscuro comenzó a formarse en su mente. «Esperanza, ¿está usted en algún tipo de problemas? ¿Alguien la está amenazando?» «No», respondió rápidamente. «No es eso, es algo que tengo que resolver sola, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Alejandro observó el rostro de la joven mujer. A pesar de la suciedad y el cansancio, podía ver que alguna vez había sido hermosa, pero más que eso, podía ver la desesperación absoluta en sus ojos. Era la misma desesperación que él había sentido durante las noches más oscuras después de perder a Marina. «Si le pasa algo a usted, ¿qué pasará con Sofía?», preguntó suavemente. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas frescas. «Por eso necesito que alguien bueno la cuide, alguien que pueda darle una vida mejor de la que yo jamás podré ofrecerle». «No», dijo Alejandro firmemente, «no voy a ser cómplice de que usted abandone a su hija». «No la estoy abandonando», gritó Esperanza, y después bajó la voz al darse cuenta de que había despertado a la bebé. «La estoy salvando, la estoy protegiendo de una vida de miseria y sufrimiento». «¿Y usted qué? ¿Quién la va a proteger a usted?». Esperanza sonrió con una tristeza infinita. «Nadie me ha protegido en mucho tiempo, señor Alejandro, y ya no importa». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago para Alejandro. Reconocía esa sensación de abandono total, esa sensación de que la vida ya no tenía sentido. Era exactamente lo que había sentido él durante meses después del accidente. La pequeña Sofía comenzó a llorar más fuerte, y Esperanza la acercó a su pecho, tarareando una canción de cuna con voz quebrada. Era una escena tan tierna y desgarradora al mismo tiempo que Alejandro sintió como se le partía el corazón. «Solo esta noche», insistió Esperanza. «Por favor, mañana por la mañana volveré por ella, se lo prometo». Alejandro cerró los ojos, luchando contra todas las voces racionales en su cabeza que le decían que esto era una locura, pero había algo más fuerte que la razón hablando en su corazón. Tal vez era la manera como Esperanza abrazaba a su bebé, con tanto amor a pesar de su desesperación. Tal vez era el reconocimiento de un alma rota en otra alma rota, o tal vez era que por primera vez en 3 años alguien necesitaba de él de verdad. «Está bien»,
murmuró finalmente. Cuidaré de Sofía esta noche. El alivio en el rostro de Esperanza fue tan intenso que por un momento pareció que se iba a desmayar. Gracias, susurró. Gracias, gracias, gracias. Se quitó una pequeña mochila que tenía en la espalda y se la extendió. Aquí están sus pañales, su fórmula, un biberón, todo lo que necesita. Sus manos temblaban mientras le entregaba las cosas. Ella come cada 3 horas y le gusta que le canten para dormir. Alejandro tomó la mochila, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de aceptar. ¿Cómo sabré que usted está bien? No se preocupe por mí, respondió Esperanza, besando suavemente la frente de su hija. Solo cuídela bien, por favor. Es lo único bueno que me queda en este mundo. Con manos temblorosas, Esperanza le entregó a la pequeña Sofía. El bebé se removió un poco al cambiar de brazos, pero se tranquilizó rápidamente contra el calor del pecho de Alejandro. Fue en ese momento, sosteniendo a esa pequeña vida inocente en sus brazos, que Alejandro sintió algo que no había experimentado en 3 años, un propósito que iba más allá del dolor. Volveré mañana al amanecer, prometió Esperanza, retrocediendo lentamente. Volveré por ella. Esperanza, espere, comenzó a decir Alejandro, pero ella ya se alejaba caminando rápidamente, desapareciendo entre las sombras del puente. Alejandro se quedó solo en la madrugada helada, sosteniendo a una bebé que no conocía, con la certeza absoluta de que acababa de tomar la decisión más importante de su vida, y también con la terrible sensación de que algo muy malo estaba a punto de suceder. Alejandro llegó a su mansión en las lomas cuando el cielo comenzaba a mostrar los primeros rayos dorados del amanecer. La pequeña Sofía había dormido durante todo el trayecto en auto, acurrucada contra su pecho, como si fuera lo más natural del mundo. Pero ahora, mientras abría la puerta de su casa, la realidad de lo que había hecho comenzó a golpearlo con fuerza. Tenía en sus brazos a la bebé de una desconocida, una mujer que vivía en las calles y que había desaparecido en la madrugada después de hacer una petición que ahora le parecía completamente surrealista. ¿Qué diablos estoy haciendo?, murmuró mientras encendía las luces de la sala principal. Su casa, que normalmente le parecía un mausoleo silencioso lleno de recuerdos dolorosos, de repente se sentía diferente con la presencia de la pequeña. Sofía comenzó a moverse en sus brazos, emitiendo pequeños sonidos que indicaban que estaba despertando. «Tranquila, pequeña», susurró Alejandro con una voz que no reconocía como propia. «Todo va a estar bien». Pero estaría bien realmente. ¿Qué sabía él sobre cuidar bebés? Marina había estado apenas en el 5.º mes de embarazo cuando murió. Nunca había tenido la oportunidad de aprender sobre pañales, biberones o canciones de cuna. Sofía abrió sus grandes ojos oscuros y lo miró directamente. Por un momento, Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. Había algo en esa mirada inocente que tocó una parte de su corazón que creía muerta para siempre. «¿Tienes hambre, verdad?», murmuró. Recordando las instrucciones de Esperanza sobre alimentarla cada 3 horas, se dirigió a la cocina, cargando cuidadosamente a la bebé, y comenzó a preparar el biberón con manos temblorosas. Mientras el agua se calentaba, no pudo evitar pensar en Esperanza. ¿Dónde estaría ahora? ¿Qué era tan urgente que había tenido que hacer en plena madrugada? Un presentimiento oscuro lo carcomía por dentro. Había algo en los ojos de Esperanza, en la manera como había dicho «ya no importa», cuando le preguntó quién la protegería, que lo llenaba de angustia. «Por favor, que esté bien», murmuró mientras mezclaba la fórmula. «Por favor, que regrese por ti como prometió». Sofía comenzó a llorar suavemente, y Alejandro sintió pánico. Lo estaba haciendo mal. La fórmula estaba muy caliente, muy fría. «Shh, tranquila», murmuró, meciendo a la bebé mientras probaba la temperatura del biberón en su muñeca, como había visto hacer en las películas. «Ya casi está listo». Cuando finalmente logró que Sofía tomara el biberón, Alejandro sintió una satisfacción que no había experimentado en años. Verla beber con avidez, sus pequeñas manitas aferrándose al biberón, le provocó una emoción tan intensa que tuvo que sentarse. Fue entonces cuando notó algo que se le había pasado por alto en la oscuridad de la madrugada. En la mochila que le había dado Esperanza, había un sobre amarillo doblado y guardado en un bolsillo lateral. Con cuidado de no molestar a Sofía, que seguía tomando su biberón, Alejandro sacó el sobre. No tenía ningún nombre escrito, pero estaba sellado.
Sus manos temblaron mientras lo observaba. ¿Debería abrirlo? Tal vez eran instrucciones adicionales para cuidar a la bebé. O tal vez era algo completamente diferente. Decidió esperar. Esperanza había dicho que volvería al amanecer. Ya casi era la hora. Después de alimentar a Sofía, la llevó a su habitación principal. La cama king size parecía ridículamente grande para una bebé tan pequeña, así que creó una especie de nido con almohadas en medio del colchón. Sofía se veía tan diminuta y vulnerable en esa cama enorme. «Tu mamá va a volver pronto», le susurró, acariciando suavemente su cabecita. «Te ama mucho, ¿sabes? Vi cómo te miraba, vi cómo te abrazaba». Las palabras salían de su boca sin que pudiera controlarlas. Era como si hablar con la bebé liberara algo dentro de él que había estado reprimido durante demasiado tiempo. «Yo también iba a tener un bebé una vez», continuó, con voz cada vez más quebrada. «Iba a ser papá. Su mamá se llamaba Marina y era la mujer más hermosa del mundo, pero...» Su voz se quebró completamente. «Pero nunca llegué a conocer a mi hijo. Nunca llegué a cargarlo como te estoy cargando a ti ahora». Sofía lo observaba con esos ojos grandes e inocentes, como si entendiera cada palabra. «¿Crees que habría sido un buen papá?», le preguntó, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. «¿Crees que mi hijo habría sido feliz conmigo?». La bebé extendió su pequeña mano y, por casualidad, tocó la mejilla húmeda de Alejandro. Fue un gesto tan simple, tan inocente, pero tan lleno de significado, que él sintió como si algo se rompiera definitivamente en su pecho. Por primera vez en 3 años, Alejandro lloró. Lloró por Marina, lloró por su hijo que nunca nació, lloró por todas las noches de soledad y dolor, pero también lloró por esperanza, por la desesperación que había visto en sus ojos, por la situación imposible en la que se encontraba, y mientras lloraba, sosteniendo a esa pequeña que no era suya, pero que había llegado a su vida de la manera más inesperada, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la posibilidad de sanar. Las horas pasaron lentamente. Alejandro no durmió ni un minuto, observando cada respiración de Sofía, asegurándose de que estuviera cómoda y segura. Cuando llegaron las 8 de la mañana, la ansiedad comenzó a crecer en su pecho. Esperanza había dicho que regresaría al amanecer, pero el sol ya estaba alto, y no había señales de ella. A las 9 de la mañana tomó una decisión que cambiaría todo. Con manos temblorosas, abrió el sobre amarillo que había encontrado en la mochila. Lo que leyó en esa carta hizo que el mundo se desplomara a su alrededor, porque lo que descubrió no era solo una carta de despedida de una madre desesperada. Era la revelación de una conexión que lo cambiaría todo para siempre. Las manos de Alejandro temblaron violentamente mientras desplegaba la carta. La letra era temblorosa pero legible, como si hubiera sido escrita con mucho cuidado, pero bajo una enorme presión emocional. «Querido Alejandro, si estás leyendo esta carta, significa que ya no pude más con el dolor, y tomé la decisión que he estado contemplando durante meses. Por favor, no me juzgues. Por favor, entiende que lo que voy a hacer no es por cobardía, sino porque es la única manera de liberar a mi hija de una vida de sufrimiento. Primero quiero que sepas que no fue casualidad que te eligiera a ti. He estado observándote durante semanas, viendo cómo ayudas a la gente de la calle, viendo la bondad genuina en tus ojos. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que me ha estado carcomiendo el alma desde que me di cuenta. Tu esposa, Marina Mendoza, y mi esposo, Carlos Morales, murieron la misma noche, la noche del 12 de octubre del 2021, en el Hospital General de México, ella en la sala de emergencias número 3, él en la número 5. Yo estaba en la sala de espera del segundo piso, con quemaduras en las manos y el rostro, rogando que mi esposo sobreviviera. Tú estabas en la sala de espera del primer piso, rogando que tu esposa y tu bebé vivieran. Nuestros mundos se desplomaron la misma noche, en el mismo lugar, y ninguno de los dos lo sabía. Alejandro dejó caer la carta, sintiendo como si el aire hubiera desaparecido de sus pulmones. Era posible. Esperanza había estado en el mismo hospital, la misma noche que él perdió todo. Con manos que apenas podía controlar, levantó la carta y continuó leyendo. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Recuerdo los gritos, las sirenas, el olor a desinfectante mezclado con sangre. Recuerdo haber visto a un hombre en el primer piso, devastado, llorando contra una pared. Tenía puesto un traje gris manchado de sangre.
y gritaba el nombre Marina una y otra vez. Ese hombre eras tú, Alejandro. Te vi en el peor momento de tu vida. Igual que tú podrías haberme visto a mí en el mío. Después de esa noche horrible, yo me obsesioné con saber qué había pasado contigo. Busqué en los periódicos, en internet, descubrí tu nombre, tu historia, tu tragedia. Descubrí que habías perdido no solo a tu esposa, sino también al hijo que esperaban, y durante estos 3 años he cargado con la culpa de estar viva cuando tantos murieron esa noche. Mi esposo murió por las quemaduras que sufrió tratando de salvarme del incendio. Marina murió por las heridas del accidente, que no fue su culpa. Y yo he estado muriendo lentamente todos los días desde entonces, sintiendo que no merecía seguir viviendo cuando ellos no pudieron. Pero entonces nació Sofía, mi hermosa Sofía, que llegó al mundo 6 meses después de esa noche terrible. Ella fue lo único que me mantuvo con vida durante estos 8 meses en las calles. Pero ya no puedo más, Alejandro. No puedo seguir viendo cómo sufre por mi culpa. No puedo seguir arrastrándola a una vida de miseria. Sé que esto suena egoísta, sé que me vas a odiar, pero también sé que eres un hombre bueno. Lo he visto en tus ojos, en tu bondad hacia los desamparados. Sé que puedes darle a Sofía lo que yo nunca podré. Una vida digna, llena de amor y oportunidades. Para cuando leas esta carta ya estaré en el puente de San Ángel, el mismo lugar donde Carlos me pidió matrimonio hace 4 años. Voy a reunirme con él, y finalmente podré descansar. Pero necesito que sepas algo más antes de irme. Dentro de la mochila de Sofía hay una cajita azul. Ábrela. Lo que encuentres adentro te explicará por qué estoy tan segura de que tú eres la persona indicada para cuidar a mi hija. Perdóname, Alejandro. Perdóname por ser tan cobarde. Perdóname por dejarte esta responsabilidad. Pero por favor, sálvala. Sálvala de mi fracaso, con amor y gratitud eterna. Esperanza Morales, P.D. Ella tiene un lunar en forma de estrella en el hombro izquierdo, igual que su papá. Cuando crezca, cuéntale que sus padres la amaron tanto que estuvieron dispuestos a hacer cualquier sacrificio por ella. Alejandro dejó caer la carta, sintiendo como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras procesaba la información devastadora que acababa de leer. Esperanza estaba planeando quitarse la vida. En este mismo momento podría estar... «No», gritó, despertando a Sofía, quien comenzó a llorar, con manos desesperadas. Buscó en la mochila hasta encontrar la cajita azul que mencionaba la carta. Sus dedos temblaron mientras la abría, y lo que encontró adentro lo dejó completamente sin aliento. Eran 2 cosas, una fotografía y un pequeño objeto de metal. La fotografía mostraba a Esperanza y a un hombre moreno, sonrientes, abrazados frente a lo que parecía ser una escuela primaria, pero no era eso lo que hizo que Alejandro se tambaleara. Era la fecha escrita al reverso de la foto. Carlos y Esperanza, primer día de clases, septiembre 2021. El hombre de la fotografía llevaba un collar con una pequeña medalla de San Judas Tadeo, la misma medalla que ahora tenía Alejandro en sus manos, la misma medalla que él había visto en el cuello de un hombre que agonizaba en la camilla de al lado de Marina en el hospital. El hombre que había murmurado, «Cuida a Esperanza» antes de cerrar los ojos para siempre. Alejandro había guardado esa medalla durante 3 años. Sin saber por qué, los médicos se la habían entregado junto con las pertenencias de Marina, explicando que había aparecido mezclada con las cosas de su esposa, en la confusión de esa noche horrible. Ahora sabía de quién era, y sabía por qué la había conservado todos estos años. Era como si el destino hubiera estado preparando este momento desde hace 3 años, con Sofía llorando en sus brazos y las lágrimas nublándole la vista. Alejandro tomó su teléfono y marcó el número de emergencias. «Necesito que envíen ayuda al puente de San Ángel», gritó al teléfono. «Hay una mujer en peligro. Su nombre es Esperanza Morales. Tiene 28 años». Pero mientras daba la información, una parte de él temía que fuera demasiado tarde, y otra parte de él sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Conectada a la de esta mujer y esta bebé por hilos invisibles que habían estado tejiendo el destino durante 3 largos años, Alejandro corrió hacia su auto con Sofía en brazos, su corazón latiendo tan fuerte que sentía como si fuera a explotar. Los paramédicos le habían dicho que llegarían al puente de San Ángel en 15 minutos. Pero él no podía esperar.
Cada segundo que pasaba podría ser la diferencia entre la vida y la muerte de Esperanza. «Tranquila, mi niña», murmuró a Sofía mientras la colocaba cuidadosamente en el asiento trasero, improvisando un soporte con almohadas. «Vamos a encontrar a tu mamá. Te prometo que vamos a encontrarla». El tráfico matutino de la Ciudad de México era una pesadilla, pero Alejandro manejó como nunca antes en su vida, tocando el claxon, zigzagueando entre los autos, con las luces de emergencia encendidas. Sus manos sudaban mientras agarraba el volante, y su mente no podía dejar de repetir las palabras de la carta de Esperanza. «Para cuando leas esta carta, ya estaré en el puente de San Ángel». ¿Cuándo había escrito esa carta? ¿Cuánto tiempo había pasado? El reloj del auto marcaba las 10:30 de la mañana. Habían pasado más de 6 horas desde que se despidieron. «Por favor, Dios», murmuró Alejandro sorprendiéndose a sí mismo. Hacía años que no oraba. «Si existes, si realmente me estás escuchando, por favor no te lleves a Esperanza. Ya perdí a Marina, ya perdí a mi hijo. No puedo perder a ella también. Sofía no puede perder a su madre». El puente de San Ángel apareció frente a él después de los 40 minutos más largos de su vida. Alejandro estacionó el auto de cualquier manera y tomó a Sofía en brazos, corriendo hacia el puente mientras buscaba desesperadamente cualquier señal de esperanza. El puente estaba lleno de transeúntes que iban y venían, ajenos al drama que se desarrollaba. Alejandro se detuvo en el centro, girando la cabeza en todas las direcciones, sintiendo la desesperación crecer en su pecho. «Esperanza», gritó con todas sus fuerzas. «Esperanza Morales». Algunas personas se voltearon a mirarlo extrañamente, pero nadie respondió. Alejandro siguió gritando, caminando de un extremo al otro del puente, con Sofía en brazos. Fue entonces cuando la vio. Al final del puente, sentada en la orilla del barandal, con las piernas colgando hacia el vacío, estaba Esperanza. Tenía los ojos cerrados y las manos aferradas al metal del barandal. El viento matutino movía su cabello sucio, y desde la distancia, Alejandro pudo ver que sus labios se movían, como si estuviera rezando o despidiéndose. «¡Esperanza!», gritó corriendo hacia ella con Sofía en brazos. Esperanza abrió los ojos y se volteó. Cuando lo vio acercándose con su bebé, su rostro se descompuso completamente. «No», susurró. «No, no, no. ¿Por qué viniste? ¿Por qué leíste la carta?» «Porque tu hija te necesita», gritó Alejandro, deteniéndose a unos metros de distancia para no asustarla. «Porque no puedes hacer esto, Esperanza. No puedes dejarla. Ya está mejor sin mí», gritó Esperanza, con lágrimas corriendo por su rostro. «Mírame, soy una indigente. No tengo nada que ofrecerle. Tú puedes darle todo lo que yo no puedo. Puedo darle dinero. Puedo darle una casa. Puedo darle educación», respondió Alejandro acercándose lentamente. «Pero no puedo darle lo que solo tú puedes darle». «¿Qué?». «Una madre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Esperanza se tambaleó ligeramente en el barandal, y Alejandro sintió terror de que fuera a caer. «Esperanza, por favor», continuó con voz más suave, acercándose paso a paso. «Escúchame. Sé lo que pasó esa noche en el hospital. Sé que nuestras vidas se conectaron de una manera que ninguno de los dos entendía hasta ahora». Esperanza lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Leíste todo?» «Sí, y encontré esto». Alejandro sacó la medalla de San Judas Tadeo del bolsillo. «La medalla de Carlos. La he cargado durante 3 años sin saber por qué. Ahora sé que era para este momento». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas frescas al ver la medalla de su esposo muerto. «Él me dijo que San Judas era el santo de las causas perdidas», susurró. «Me dijo que si alguna vez me sentía perdida, recordara que siempre hay esperanza». «Él tenía razón», dijo Alejandro, ahora a solo 1 metro de distancia. «Hay esperanza, Esperanza. Hay esperanza para ti, para Sofía, para mí, para todos nosotros. No entiendes», sollozó ella. «He estado viviendo en las calles. He estado mendigando comida. Mi bebé ha pasado frío y hambre por mi culpa. ¿Qué clase de madre soy?» «Una madre que ha hecho todo lo posible para sobrevivir», respondió Alejandro firmemente. «Una madre que ha protegido a su hija durante 8 meses en las condiciones más difíciles. Una madre que me eligió a mí, entre millones de personas, para cuidar de su tesoro más preciado». Sofía comenzó a llorar suavemente en los brazos de Alejandro, como si pudiera sentir la tensión del momento. Al escuchar el llanto de su hija,
Esperanza se quebró completamente. «Mi bebé», susurró. «Mi hermosa bebé. Está bien», dijo Alejandro suavemente. «Está sana, está segura, pero te necesita, Esperanza. No importa cuán difícil sea la situación, ella te necesita». «No tengo nada», murmuró Esperanza, aferrándose al barandal. «No tengo casa, no tengo trabajo, no tengo familia, no tengo nada que ofrecerle». «Tienes amor», respondió Alejandro. «Y eso es más de lo que el dinero puede comprar, créeme, lo sé. He tenido todo el dinero del mundo durante 3 años y no me ha servido para llenar el vacío en mi corazón». Esperanza lo miró directamente a los ojos. «¿Por qué me estás ayudando? ¿Por qué te importa lo que me pase?» Alejandro tomó una respiración profunda, sabiendo que la respuesta a esa pregunta podría determinar si Esperanza vivía o moría. «Porque cuando vi tus ojos anoche, reconocí mi propio dolor. Porque cuando cargué a Sofía en mis brazos, sentí algo que creía perdido para siempre. Y porque...» Su voz se quebró. «Porque creo que Carlos me pidió que cuidara de ti antes de morir. Y me tomó 3 años entender lo que eso significaba». «¿Qué quieres decir?» «Los paramédicos me dijeron que había un hombre en la camilla de al lado de Marina. Un hombre que murmuró, cuida a Esperanza, antes de morir. Pensé que deliraba, pero ahora sé que era Carlos y ahora sé que no estaba delirando». Esperanza comenzó a temblar violentamente. «Eso es imposible». «¿Lo es?», preguntó Alejandro suavemente. «Es imposible que después de 3 años de búsqueda sin saberlo, nos hayamos encontrado exactamente cuando ambos más lo necesitábamos». En ese momento, las sirenas de las ambulancias comenzaron a sonar a lo lejos. Acercándose rápidamente al puente, Esperanza las escuchó y entró en pánico. «No, no quiero que me salven. No quiero seguir sufriendo». «Entonces no suframos solos», gritó Alejandro por encima del sonido de las sirenas. «Suframos juntos, sanemos juntos». Y entonces, haciendo algo que lo sorprendió a él mismo, extendió su mano libre hacia Esperanza. «Ven conmigo, Esperanza. Tú, Sofía y yo. No sé cómo va a funcionar, no sé qué va a pasar, pero sé que juntos podemos encontrar una manera de sanar. Juntos podemos honrar la memoria de Marina y Carlos, dándole a Sofía la vida que ellos habrían querido que tuviera». Esperanza miró la mano extendida de Alejandro, después miró a su hija en sus brazos y finalmente miró hacia el vacío que había debajo del puente. Las sirenas estaban cada vez más cerca. La decisión que tomara en los próximos segundos determinaría el resto de sus vidas. El tiempo pareció detenerse en el puente de San Ángel. Esperanza miraba la mano extendida de Alejandro como si fuera la decisión más importante de su vida. Las sirenas de las ambulancias estaban cada vez más cerca, pero en ese momento solo existían ellos 3, un hombre roto, una mujer desesperada y una bebé que necesitaba a ambos. «No sé si puedo», susurró Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». «Yo tampoco», admitió Alejandro con total honestidad. «Durante 3 años he estado muerto en vida. Durante 3 años no he sabido cómo seguir adelante, pero cuando cargué a Sofía anoche, cuando la vi dormir en mis brazos esta mañana, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, puedo volver a vivir». Sofía comenzó a moverse en los brazos de Alejandro, extendiendo sus pequeñas manitas hacia Esperanza, como si supiera instintivamente que su madre estaba ahí. «Mírala», murmuró Alejandro suavemente. «Mira cómo te busca, mira cómo te necesita. No importa lo que hayamos perdido, no importa cuánto dolor carguemos. Ella es nuestro futuro, Esperanza. Ella es nuestra segunda oportunidad». «¿Nuestro futuro?», preguntó Esperanza confundida. «No sé qué estoy diciendo exactamente», admitió Alejandro. «Solo sé que anoche, cuando me pediste que cuidara a Sofía, algo cambió en mí. Algo que había estado muerto desde el accidente volvió a la vida. Y esta mañana, cuando leí tu carta, cuando entendí la conexión entre nuestras vidas, supe que esto no es casualidad». Las ambulancias estaban llegando al puente. Alejandro podía ver a los paramédicos bajándose de sus vehículos. Preparándose para actuar, Esperanza dijo urgentemente: «No te estoy pidiendo que te cases conmigo, no te estoy pidiendo que seas mi novia, te estoy pidiendo que me dejes ayudarte, te estoy pidiendo que formemos una familia poco convencional, unida por el dolor pero sanada por el amor que podemos darle a Sofía». «Una familia», murmuró Esperanza. «Tú serías su madre, yo sería, no sé qué sería,
un padre adoptivo, un protector, un amigo, lo que sea necesario. Podríamos vivir en mi casa o buscar otro lugar si te sientes más cómoda. Podrías estudiar, trabajar, hacer lo que quieras solo. Por favor, no me dejes criar a tu hija sin ti. No me dejes privarla de su verdadera madre. Los paramédicos estaban corriendo hacia ellos ahora. Esperanza los vio acercarse y entró en pánico. «¡Van a separarme de ella!», gritó. «Van a decir que no soy apta para ser madre. Van a llevársela». «¡No!», gritó Alejandro. «No voy a permitir que eso pase. Tengo dinero, tengo abogados, tengo influencia. Voy a protegerlas a las dos». «¿Por qué?», sollozó Esperanza. «¿Por qué harías eso por nosotras?». Alejandro la miró directamente a los ojos y en ese momento supo exactamente qué responder. Porque Marina habría querido que lo hiciera, porque Carlos te habría querido viva y feliz, y porque su voz se quebró. Porque ya las amo, no sé cómo, no sé cuándo pasó, pero ya las amo a las dos y no puedo perder otra familia. Esas palabras fueron como un rayo para Esperanza. De repente, todo el cansancio, toda la desesperación, toda la oscuridad que había estado cargando durante meses, se sintió un poco más ligera. «De verdad», susurró. «De verdad», confirmó Alejandro. «Ven conmigo, Esperanza. Démosle una oportunidad a esta locura hermosa que el destino puso en nuestro camino». Los paramédicos estaban a solo metros de distancia cuando Esperanza finalmente tomó una decisión. Lentamente, muy lentamente, extendió su mano hacia Alejandro cuando sus dedos se tocaron. Fue como si un circuito eléctrico se completara. 3 años de dolor, 3 años de soledad, 3 años de búsqueda sin saberlo. Se conectaron en ese momento. «Ayúdame a bajar», susurró Esperanza, con cuidado infinito. Alejandro la ayudó a pasar del barandal de vuelta al puente seguro. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, Esperanza se desplomó, sollozando, y Alejandro la envolvió en un abrazo, con Sofía entre los dos. Los paramédicos llegaron corriendo, pero se detuvieron al ver la escena. Una familia abrazándose, llorando, pero claramente fuera de peligro inmediato. «¿Está todo bien aquí?», preguntó uno de los paramédicos. «Sí», respondió Alejandro sin soltar a Esperanza. «Creo que por primera vez en mucho tiempo todo está bien». Sofía, como si entendiera que el peligro había pasado, dejó de llorar y se acurrucó contento entre sus dos protectores. «¿Cómo vamos a hacer esto?», murmuró Esperanza contra el hombro de Alejandro. «¿Cómo vamos a ser una familia?». «No lo sé», admitió Alejandro, «pero vamos a averiguarlo juntos, un día a la vez, un paso a la vez. Lo único que sé es que ya no estamos solos». «¿Y si no funciona?», preguntó Esperanza con miedo. Alejandro se separó un poco para mirarla a los ojos. «Entonces, al menos habremos intentado. Al menos habremos dado lo mejor de nosotros por Sofía. Al menos habremos honrado la memoria de las personas que amamos, tratando de construir algo hermoso de las cenizas de nuestro dolor». Esperanza asintió lentamente, secándose las lágrimas. «Está bien», murmuró Moon. «Intentémoslo. Intentémoslo. Intentemos ser una familia», dijo Esperanza, con una sonrisa pequeña pero genuina apareciendo en su rostro por primera vez. «Intentemos sanar juntos». Alejandro sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad. «¿De verdad? ¿De verdad?», confirmó Esperanza, besando suavemente la frente de Sofía, «por ella, por ellos, por nosotros». Y en ese momento, en el puente de San Ángel, bajo el sol de una mañana de diciembre que había empezado con desesperación y que ahora brillaba con esperanza, nació una familia que nadie habría planeado, pero que el destino había estado tejiendo durante 3 largos años. Una familia unida no solo por el amor, sino por la comprensión profunda de que a veces las mejores cosas de la vida surgen de los momentos más oscuros. Una familia que estaba a punto de descubrir que sanar juntos era mucho más poderoso que sufrir solos. 6 meses después, la vida de Alejandro había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posible. Su mansión en Las Lomas, que durante 3 años había sido un mausoleo silencioso, lleno de recuerdos dolorosos, ahora vibraba con la vida y la alegría que solo un bebé puede traer. Sofía, que ya tenía 1 año y 2 meses, había comenzado a dar sus primeros pasos tambaleantes por los pasillos de mármol, llenando la casa con risas y balbuceos que hacían que el corazón de Alejandro se llenara de una felicidad
que había olvidado que existía. Esperanza había florecido de maneras increíbles con ayuda de Alejandro. Había conseguido trabajo como maestra en una escuela primaria privada en Polanco. Ver cómo interactuaba con los niños, cómo su rostro se iluminaba cuando enseñaba, le recordaba a Alejandro por qué se había enamorado de ella desde esa primera noche en el puente. Porque sí, se había enamorado. Lo que había comenzado como una conexión desesperada entre dos almas rotas había florecido lentamente en algo mucho más profundo y hermoso. Era una tarde de sábado de junio, cuando Alejandro se encontró observando a Esperanza, mientras jugaba con Sofía en el jardín de la casa. La pequeña se reía, mientras su madre la perseguía entre las flores, sus gritos de alegría llenando el aire tibio del verano. «¿En qué piensas?», preguntó Esperanza, acercándose a él con Sofía en brazos, ambas sonriendo. «En lo diferente que es todo ahora», respondió Alejandro honestamente. «Hace 7 meses, esta casa era como una tumba. Yo era como un fantasma vagando por habitaciones vacías. ¿Y ahora?» preguntó Esperanza suavemente. «Ahora siento que finalmente estoy vivo otra vez». Esperanza se acercó más a él, y Alejandro la rodeó con sus brazos, creando un abrazo familiar que incluía a Sofía. Era algo que habían hecho cientos de veces en los últimos meses, pero que nunca perdía su magia. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Esperanza. Alejandro frunció el ceño, tratando de recordar. «Sábado», Esperanza rió. «Sí, pero también es 18 de junio. Hace exactamente 6 meses que nos conocimos en el puente». «¿En serio? ¿El tiempo pasa tan rápido?» «El tiempo feliz siempre pasa rápido», murmuró Esperanza, recostando su cabeza en el hombro de Alejandro. «Alejandro, hay algo que quiero decirte». «¿Qué es?». Esperanza tomó una respiración profunda. En estos 6 meses habían hablado de todo, de sus matrimonios anteriores, de sus pérdidas, de sus miedos, de sus esperanzas. Habían construido una relación basada en la honestidad absoluta y el respeto mutuo. Pero había algo que ninguno de los dos había dicho todavía. «Te amo», murmuró Esperanza, tan suavemente que Alejandro casi no la escuchó. El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. «¿Qué dijiste?». «Te amo», repitió Esperanza, esta vez mirándolo directamente a los ojos. «Sé que es complicado. Sé que ambos amamos a las personas que perdimos y siempre las vamos a amar. Pero también sé que lo que siento por ti es real. Es diferente a lo que sentí por Carlos, pero es igual de verdadero». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. «Esperanza, no tienes que decir nada», continuó ella rápidamente. «No tienes que corresponder. Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba que supieras que me has dado mucho más que una casa y seguridad. Me has dado una razón para volver a creer en la felicidad». Alejandro la miró por un largo momento, sintiendo como todas las defensas que había construido alrededor de su corazón se desmoronaban completamente. «Yo también te amo», murmuró finalmente. «No sé cuándo pasó exactamente. Tal vez fue esa primera noche, cuando vi el amor en tus ojos cuando mirabas a Sofía. Tal vez fue cuando te encontré en el puente, cuando vi tu valentía para elegir la vida. O tal vez fue gradualmente, día tras día, viendo cómo convertías esta casa en un hogar». Esperanza comenzó a llorar, pero eran lágrimas de felicidad. «¿Crees que Marina y Carlos estarían felices por nosotros?», preguntó. Alejandro pensó en esa pregunta que se había hecho muchas veces en los últimos meses. «Creo que sí. Creo que nos habrían empujado hacia esta felicidad mucho antes, si hubieran podido. Creo que de alguna manera nos están cuidando desde donde estén». Sofía, como si entendiera la importancia del momento, extendió sus pequeñas manos hacia ambos, balbuceando felizmente. «¿Y qué opinas tú, princesa?», le preguntó Alejandro a la bebé. «¿Crees que deberíamos ser una familia oficial?». Sofía rió y aplaudió. «Como si estuviera dando su aprobación». «Esperanza», dijo Alejandro solemnemente. «No sé si esto es demasiado pronto. No sé si estás lista. Pero, ¿qué?», preguntó ella, con el corazón latiendo rápidamente. «¿Te gustaría casarte conmigo?». Esperanza se quedó sin aliento. «¿Estás hablando en serio?». «Completamente en serio. No porque necesitemos un papel para ser familia, sino porque quiero que el mundo entero sepa que ustedes dos son mi mundo. Quiero adoptar oficialmente a Sofía. Quiero que tengamos el mismo apellido, que seamos una familia de verdad en todos los sentidos». «¿Y si tenemos más hijos?», preguntó Esperanza tímidamente.
¿Quieres más hijos? Me gustaría que Sofía tuviera hermanos, admitió. Me gustaría que fuéramos una familia grande y ruidosa y llena de amor. Alejandro la besó suavemente, sintiendo como si su corazón fuera a explotar de felicidad. Entonces tendremos una familia grande y ruidosa y llena de amor. Ah, ¿eso es un sí? Es un sí rotundo, rió Esperanza. Sí, me caso contigo, Alejandro Mendoza. Sí, quiero ser tu esposa y quiero que seas el papá oficial de Sofía. Se besaron entonces, un beso lleno de promesas y esperanza, mientras Sofía aplaudía entre ellos, como si entendiera que algo maravilloso acababa de suceder. Era una tarde de diciembre del 2029, exactamente 5 años después de aquella noche que cambió sus vidas para siempre. Alejandro estaba en la sala de su casa, pero ahora no era la misma mansión silenciosa de antes. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de niños, fotos familiares y el caos hermoso que solo una familia numerosa puede crear. Sofía, que ahora tenía 6 años, estaba ayudando a su hermanito Carlos, de 3 años, a construir una torre de bloques. Su hermana menor, Marina, que acababa de cumplir 1 año, gateaba por la alfombra, tratando de alcanzar los juguetes de sus hermanos. Esperanza estaba embarazada otra vez, esperando su 4.º hijo. Su barriga de 7 meses se mostraba orgullosa mientras preparaba la cena en la cocina, cantando suavemente una canción de cuna que Sofía había inventado. «Papi», dijo Sofía, corriendo hacia Alejandro, ¿puedes contarnos otra vez la historia de cómo nos conocimos? Era una historia que los niños nunca se cansaban de escuchar, aunque obviamente Alejandro había adaptado la versión para hacerla apropiada para sus edades. «Otra vez», rió Alejandro, levantando a Sofía en sus brazos, «ya se la conté como 1000 veces». «Pero nos gusta», protestó Carlos uniéndose a ellos. Está bien», cedió Alejandro sentándose en el sofá con Sofía en sus piernas y Carlos a su lado. Era una noche muy fría de diciembre hace 5 años. Mientras contaba la historia, Esperanza apareció en la entrada de la sala, secándose las manos con un trapo de cocina, sonriendo mientras escuchaba la versión familiar de su encuentro. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro por encima de las cabezas de los niños, y en esa mirada intercambiaron todo el amor y la gratitud que sentían por el milagro de su familia. Y así fue como tu mami, tu papi y tú se convirtieron en una familia, terminó Alejandro, besando la cabeza de Sofía. «Y después llegamos nosotros», gritó Carlos felizmente. «Y después llegaron ustedes», confirmó Alejandro abrazando a sus hijos. «Y pronto llegará el bebé número 4. ¿Crees que será niño o niña?», preguntó Sofía. «No importa», respondió Alejandro. «Lo que importa es que será muy amado, igual que ustedes». Esperanza se acercó y se unió al abrazo familiar, con Marina en brazos. Por un momento, todos se quedaron así, abrazados en el sofá, disfrutando de la tranquilidad del momento. «¿Sabes qué es lo más increíble de nuestra historia?», murmuró Esperanza en el oído de Alejandro. «¿Qué? Que comenzó con tanto dolor, pero nos llevó a tanta felicidad, que lo que parecía el final de todo resultó ser el comienzo de todo». Alejandro la besó suavemente. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? Que aún no ha terminado, que cada día escribimos un capítulo nuevo de amor, de crecimiento, de familia». Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandro y Esperanza salieron al jardín de su casa. Era una noche fría de diciembre, muy similar a aquella noche de hace 5 años cuando se conocieron, pero ahora, en lugar de soledad y desesperación, había calor, amor y la certeza de que habían construido algo hermoso de las cenizas de su dolor. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Esperanza, acurrucándose contra Alejandro bajo las estrellas. «¿De qué? De haberme salvado esa noche en el puente, de haber elegido esta vida loca y caótica conmigo». Alejandro la miró como si hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. «Esperanza, esa noche no te salvé yo a ti, nos salvamos mutuamente, y esta vida loca y caótica contigo es lo mejor que me ha pasado nunca». «Te amo», murmuró Esperanza, «y yo te amo a ti, a nuestros hijos, a esta familia hermosa que construimos juntos. Te amo hoy, te voy a amar mañana, y te voy a amar para siempre». Se besaron bajo las estrellas, 2 personas que habían encontrado en el amor la fuerza para sanar, para crecer, para construir una vida hermosa que honrara tanto su pasado como su futuro. Y en algún lugar del cielo,
Marina y Carlos sonreían, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano, que habían logrado guiar a las personas que amaban hacia la felicidad que siempre habían deseado para ellos, porque a veces las mejores historias de amor no son las que comienzan con «había una vez», sino las que comienzan con «puedes cuidar a mi bebé solo esta noche» y terminan con «para siempre». Y esta era solo una de esas historias, una historia de dolor transformado en esperanza, de pérdida transformada en amor, de dos almas rotas que se encontraron en la oscuridad y decidieron sanar juntas bajo la luz. Una historia que demostraba que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más desesperados. Una historia de amor, familia y la increíble capacidad del corazón humano para encontrar la luz incluso en la noche más oscura,